Ejemplo en PCInt. Búsqueda lineal de barrido completo. Llenar un vector de 10 posiciones con valores numéricos e imprimir cuántas veces se repite el elemento 75 en dicho vector. Realice el ejercicio aplicando subprogramas. Ahora vamos a observar en el software PCInt la solución del algoritmo anterior. Observen que por este sector tenemos el algoritmo principal, véanlo acá, proceso, contar num 75. Por acá tenemos los otros dos subalgoritmos. En este caso, fíjense que aquí tenemos al procedimiento llenar y por acá tenemos al subalgoritmo relacionado con la función contar. Entonces vamos a realizar la ejecución paso a paso. Observen acá, vamos a darle una pausa. Fíjense que acá se están definiendo estas variables y una de ellas es el vector. Para que tengan en cuenta eso, recuerden que esto se debe hacer con los arreglos, en este caso con este vector que lo denominamos así. Continuamos acá con avanzar un paso. Avanzamos otro paso. Fíjense acá que pasamos por este punto donde se le otorgó una dimensión, o más bien aquí un tamaño al vector. Entonces fíjense que se hacen dos pasos, definir el vector y luego se le otorga el tamaño. Luego pasamos de inicializar la variable contador y fíjense que en este punto se está invocando al procedimiento llenar y se envía como parámetro a bec. Entonces vamos a ver qué ocurre en el próximo paso. Se va al subproceso llenar. Observen muy bien que acá por defecto la variable o el identificador que se define acá va a estar haciendo referencia a este vector que se envió aquí como parámetro de entrada. Por defecto este identificador se pasa por referencia acá cuando estamos trabajando con vectores, para que lo tengan en cuenta y no hay que definir absolutamente nada más acá dentro de los paréntesis. Continuemos entonces con avanzar un paso. Entonces observemos acá, fíjense que ya va a aparecer esto por pantalla, ya se ingresó al ciclo, se va a capturar un dato, entonces hacemos clic acá y digitamos por ejemplo el 8, damos enter. Continuamos acá con avanzar un paso, nuevamente avanzar un paso, se va a capturar acá un dato. Aquí primero entonces hacemos clic en esta ventana para que se active, digitamos el 75 y damos enter. Continuamos aquí, nuevamente acá damos clic, digitamos por ejemplo el 4 y enter. Se continúa acá en el ciclo, avanzamos un paso, nuevamente se va a capturar otro dato, damos clic acá, digitamos por ejemplo el 6 y enter. Continuamos con avanzar un paso, estamos en este punto. Se captura otro dato, venimos para acá, se digita el 75, damos enter. Fíjense en qué punto estamos. Como aquí se capturó el último dato, se supone entonces que J superó a este límite. Recuerden que J se comienza en 0 y se llega hasta 4. Con esto ya tenemos 5 elementos. Seguimos acá, observen que ya al haber capturado los 5 elementos nos salimos del ciclo y venimos al fin del subproceso. Fíjense entonces que seguimos con la ejecución de lo que hay después de esta instrucción de la invocación del procedimiento llenar. Aquí se está invocando a contar y el resultado que retorne se va a guardar en cont. Pero veamos entonces cómo continuamos. Se busca la sección donde está la función contar. Fíjense que lo que retorne se va a guardar en contador. Recuerden entonces que acá en PSInt se debe definir así estos subprocesos que están asociados a funciones. Fíjense que acá nuevamente este identificador está asociado a esta estructura, en este caso este vector que se envió. No hay que definir absolutamente nada más. Continuamos aquí, se definen estas variables, J y contador, se inicializa contador y se ingresa al ciclo. Veamos entonces lo que va ocurriendo. Seguimos avanzando.
Fíjense que hay puntos donde realmente sí se ingresa a la estructura condicional o de decisión. Aquí ya vamos a salir del ciclo, que ya se recorrió nuevamente al vector, ya con sus elementos. Llegamos al fin de su proceso y fíjense que entonces regresamos acá al algoritmo principal a ejecutar la instrucción que hay después de esta donde se invocó a la función contar. Entonces avanzamos un paso y fíjense lo que va a aparecer por pantalla. Número de veces que se repite el elemento 75, 2, porque en efecto fíjense que se digitó 2 veces el número 75. Paso más y con esto entonces se finaliza la ejecución de este algoritmo.